puesto hasta mi super camiseta para la ocasión, y hacía tiempo que yo quería hacer un vídeo dedicado al orgullo, a explicar en qué consiste, cuáles son sus orígenes, y no tanto referido a nivel internacional. Sobre todo también en España es algo que todavía no tenemos muy claro, ¿no? Cómo comenzó todo, cuáles fueron esos primeros pinitos del orgullo. Aún nos queda muchísimo camino por recorrer en conmemoración de este maravilloso mes de no solamente del orgullo LGBTIQ+ in the flow, sino el orgullo de todas esas minorías que han estado reprimidas, que han estado perseguidas y castigadas a lo largo de la historia. Por lo que la mayoría habéis asistido alguna vez a esta manifestación, a esta ceremonia, a este desfile, pero muchas veces se nos olvidan los verdaderos orígenes, ¿no? Lo vemos todo como una fiesta, una celebración, que lo es, pero también hay muchísimos aspectos que molaría que tuviésemos fijos en nuestra cabeza, ¿no? Que cuando fuésemos nosotros, por ejemplo, al orgullo en Madrid o al orgullo en Barcelona, donde sea, sepamos por dentro por qué estamos ahí y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y cuál es el origen primigenio. Como sabéis, y en los vídeos que hice de historia del drag, que es muy importante que los veáis porque allí analizamos el concepto queer y nos vamos a sentir más familiarizados con todo esto que vamos a comentar. Y es que en los años 70, como sabéis, hubo un montón de movimientos a favor de, sobre todo, los derechos de los homosexuales, pero también a favor de los derechos de la mujer. Al fin y al cabo, de los derechos humanos, porque los derechos LGBTI, queridos amigos, son derechos humanos. Esto no lo tenemos que olvidar. Solo 8 años después de las revueltas de Stonewall Inn en Estados Unidos, que esto lo vamos a tratar un poquillo más adelante, en el 77 se produjo la primera marcha en favor de los derechos LGBTI en Barcelona. Pero no se trataba de un desfile per se, esto no se trataba de vamos a ponernos plumas y vamos a sacar carrozas, en absoluto. Esto era totalmente ilegal. Y el origen está en la ley de vagos y maleantes, que erróneamente la mayoría asociamos con el franquismo. Y no, esto fue aprobado por las Cortes de la Segunda República en el año 33. Entonces, en el mismo saco a maleantes de todo tipo, prostitución, proxenetismo, y ahí estaban los homosexuales. Como sabéis, cuando hicimos los vídeos de historia del drag estuvimos hablando del travestismo, de cómo esto fue absolutamente perseguido, salvo en el ámbito teatral. La mayoría, pues, si se travestían tenían que hacerlo en esos contextos, porque si no te podían arrestar así porque sí y por las buenas. De hecho, podéis ver muchísimas declaraciones de personas del colectivo queer que eran arrestadas o eran fichadas porque sí, por la cara. O sea, tú, que tienes así un poco de amaneramiento, ven para acá que te voy a fichar, no vaya a ser que vayas a hacer algún crimen por ahí por la calle. Esto fue hace nada, amigos, o sea, esto fue en los años 70, ¿vale? Estamos solamente en 2019. Y se me ponen los pelos de punta hablando de esto, porque el origen de todo esto, como sabéis, cuando Franco llega al poder en España, se establece un nacionalcatolicismo flagrante. Y esto nos lleva a sumergirnos, ¿no? Pues en una especie de pantomima increíble, católica, apostólica, romana, ¿vale? En la que todos estamos bajo el yugo de la Iglesia Católica. Antes de seguir con esto, y aunque no tenga mucho que ver, el otro día vi un documental interesantísimo en Netflix, creo que se llama Examen de Conciencia, que trata sobre los abusos sexuales en la iglesia. De verdad os lo recomiendo muchísimo, porque muchas veces en Netflix tenemos ahí mil mierdas y no nos enteramos, no sabemos ni qué ver. De verdad, recomendadísimo. Bueno, pues esta ley de peligrosidad al final lo teñía todo de vandalismo, criminalismo, y como podéis imaginar, esta marcha fue reprimida por la policía, hubo un montón de gente que fue arrestada, fueron maltratadas y torturadas. O sea, hasta este momento esto tan solo se conocía como homosexualidad y ya. Bueno, en muchísimos casos sodomía, ¿vale? Hemos hablado de la triata pecata de Santo Tomás 800.000 veces, ¿no? En cuanto que teníamos un Estado nacional católico a tope, venga, golpecillos de pecho, vamos a echarnos el agua bendita por las orejas. Al final, pues lo que os digo, eras el mismísimo Satanás. Curioso, ya sabéis que yo estudié periodismo. Una de las conclusiones a las que llegué cuando acabé la carrera fue que los medios en la mismísima vida van a ser absolutamente objetivos. Pero es que cuando di ética y deontología profesional, una de las premisas o una de las cosas así que más se nos recalcaba en la carrera era: no, es que tenéis que ser objetivos, no dejéis que os lleven, no sé, la víscera, ¿no? Que os lleve vuestra pasión o vuestras creencias.
Y yo decía, joder, qué interesante. Me estás diciendo esto por un lado y por otro me estás diciendo que la línea editorial del periódico establece su ideología, ¿no? Y sus tintes. Al final, todas las noticias que tú emitas y todo de lo que hables va a venir determinado, ¿no? Por esas ideas preconcebidas, ¿no? Por ese filtro que tienes, ya sea de derecha, de izquierda, de centro o del partido de Winnie the Pooh. Vosotros me entendéis. Es que vamos a ver, hasta hoy en día, en pleno 2019, que ya os lo he dicho, que es que parece mentira, si hace nada ha habido una agresión, ¿no? A una pareja de lesbianas en el metro de Londres, ¿no? Y parece como que se nos olvida que todavía a día de hoy sigue existiendo esta represión, pero no solamente eso, también sigue habiendo racismo, un racismo flagrante, en fin. Total, que lo metían en secciones tales como los obituarios, ¿vale? De ahí hablaban de la marcha LGBTI, lo metían en la sección esta en tono jocoso, tono burlón. Incluso actualmente cuando hablan del orgullo, pues siempre sacan la típica foto así un poquito amarillista, ¿no? Yo que sé, a lo mejor alguien pues enseñando los senos, o si bien es una celebración y si bien es algo que, no sé, con lo que tenemos que estar contentos, ¿no? De poder salir a la calle sin vergüenza, sin que nadie nos persiga, ¿no? Sin que nadie te fiche. Al final, esto es defensa pura y dura de nuestros derechos como seres humanos y de nuestra libertad. En fin, vamos a seguir con el tema porque es que me enciendo. Y el 25 de junio, en el 78, un año después de esta marcha de Barcelona, se produce otra marcha en Madrid con 7.000 asistentes. Pero entendamos que la mayoría de la gente en esos momentos estaba todavía viviendo en una temporada, en una época de transición, ¿vale? Tras fallecer Franco hubo un boom absoluto de artes, de cultura, pero sobre todo en materia de los derechos LGBTI. La movida madrileña tuvo mucho que ver en esto, y si bien es cierto, como hablamos en la historia del GOZ, de que en esta época hubo muchísima droga, eso es cierto, no podemos darle la espalda. También fue un momento en el que afloraron, ¿no? Esas pasiones y esa víscera que había en España y que teníamos reprimido, ¿no? Y que teníamos ahí latente. Si os vais a Inglaterra, por ejemplo, en materia de apariencia, en materia de cómo tú te muestras a la sociedad a través de tu indumentaria o a través de tu personalidad, es fácil ver gente pues con rastas, con cresta, en diferentes profesiones que nosotros no asociamos en España. O sea, yo cuando estuve viviendo en Inglaterra, que estuve allí 3 años, en Bristol, pues me acuerdo una vez de ir a una inmobiliaria y, bueno, pues la chica que me estaba atendiendo tenía el pelo lleno de rastas, piercings, tatuajes, ¿no? Y al final es un soplo de aire fresco y es inevitable hacer comparaciones y decir, joder, tío, ojalá en España fuésemos así. Que tú, aunque te vayas por Barcelona o por Madrid, e incluso una ciudad no tan grande en España, es verdad que tampoco vas a notar mucho las miradas, pero sigue habiendo muchísimos prejuicios y muchísimos tabúes con este tema, ¿no? Sobre todo en materia de pues, orientación sexual, identidad de género, etc. En esta marcha también se guardó un minuto de silencio en honor a Esmeralda, la francesa, que fue una transexual que se suicidó en la cárcel de Carabanchel. Hello. Y solo quería añadir también que en la cárcel de Carabanchel, que lleva demolida más de 10 años, albergó a muchísimos presos políticos en la era franquista, ¿no? Entonces, realmente es uno de esos grandes bastiones de esta era, ¿no? De nuestro país. En la quinta planta se reunían a todas las personas del colectivo queer, ¿vale? O sea, fíjate, si ya es de traca que te arresten o que te fichen simplemente por tener una orientación sexual o una identidad de género diferente, ya para más Inri les meten a todos en el mismo saco, pero es que hasta ahí no llega la cosa, ¿no? Esto es tan bizarro que llegaban a separar a los homosexuales entre activos y pasivos, ¿no? Como para que no tuvieran cosillas entre ellos. Muy triste, queridos amigos. Había cárceles en Huelva, Badajoz, Fuerteventura específicas para personas del colectivo queer. En la historia del travestismo abordamos la gran diferencia que hay entre gays y lesbianas a lo largo de la historia. Sobre todo en materia de travestismo, el hecho de que una mujer se vistiese de una manera más masculina o lo que entendemos por masculina, ya sabéis que esto llevamos años diciéndolo en el canal. Las cosas que concebimos hoy en día por masculino o femenino al final son construcciones culturales, sociales, históricas. Entonces, cuando decimos masculino o femenino, dentro de nuestro imaginario, concretamente, pues siendo españoles, habiéndonos criado pues, bueno, en esta sociedad tradicional española, sabemos más o menos a lo que nos referimos, ¿vale? Pero en ningún momento, ojo, estoy diciendo que lo masculino sea así, lo femenino sea así. En absoluto. Hay que romper con todo este tema, ¿no? De roles de género, mierdas, o sea, de verdad, estamos hasta el chirri. Si siendo un hombre, pues como que la cosa
cantaba un poco más. Y si ya no tenemos suficiente con todas estas cosas que os estoy contando, que por cierto, os recomiendo muchísimo que veáis un documental que me ha ayudado a nutrirme todo esto que os estoy informando. Es un documental de Telemadrid, creo que salió hace 3-4 años. Os lo dejo en la cajita por si queréis verlo. También había métodos, y a día de hoy sigue habiendo, para revertir tu orientación sexual, tu identidad de género, etcétera. Se utilizaban métodos inhumanos, como el electroshock. Si tú ibas al psiquiatra, lo más probable es que el psiquiatra te dijera, oye, pues hay unos métodos por ahí, para que te dejen de gustar los hombres, o para que te dejen de gustar las mujeres, o para que dejes de creerte el pato Donald. No te preocupes, que te vamos a dar aquí una descarga y te vamos a convertir. Amigos, si es que hoy en día sigue habiendo campamentos y sitios a los que puedes ir para cambiarte, ¿no? Para curarte. Y esto es tristísimo. Todo se resume a pura libertad humana, ¿vale? A fluir por la vida sin tener que estar preocupándote de que te juzguen por tus gustos. Si es que ya no solamente estoy hablando aquí, pues eso, de tu orientación, de tu identidad. Imagínate que alguien te persiguiese por la puta calle por llevar unos pantalones rosa chicle de cuadros. O sea, ¿me explicas? Cuando comentamos el tema de la cultura goth, también hablamos de lo importante que es el haber conseguido, a través de internet sobre todo, poder acceder a recursos, poder tener un espectro más amplio de influencias y de inspiración. Os estoy hablando a nivel práctico en cuanto a otro tema, ¿no? Que está al margen de todo esto del colectivo LGBTI. Pero yo creo que de esta manera vais a entender mejor. Y es que, si a mí, por ejemplo, me gusta la cultura gótica, tengo hoy en día muchísimas herramientas para poder nutrirme, ¿no? Y para poder desarrollarme como persona, para poder desarrollar mis gustos. Como os expliqué en aquel vídeo, ¿no? Que os enseñaba cómo encontrar la inspiración, cómo definir tus gustos personales y al final cómo definirte a ti mismo. Y cómo saber qué es lo que te mola, por dónde van los tiros, porque al final la vida per se, ¿no? A no ser que vuestros padres o madres o familias, tutores legales, a no ser que ellos, en cierto modo, os marquen esa identidad, porque si cuando tú eres pequeño tu padre te lleva a conciertos de Iron Maiden, pues probablemente te pique el gusanillo del heavy metal, ¿no? Por poneros un ejemplo. Poneros en el lugar de una persona queer de los años 70, de los años 80. ¿Cómo leches ibas tú a descubrir si realmente lo que te pasaba era una enfermedad, como decía la gente, o era algo antinatural, pues como podía decirte en la iglesia o el cura de turno? Entonces, al final, personajes famosos, celebrities de aquella época, Freddie Mercury, al final inspiraban a muchísimas personas a entender que no estaban solos, que no eran solamente ellos los que se sentían de esa manera. Muchísimas películas o canciones, ¿no? Que podían llevarles a sentirse arropados, ¿no? Y a sentir que no estaban solos, porque hay mucha gente que desgraciadamente ya no está aquí a día de hoy, a causa de todo eso, a causa de esos pensamientos internos, a causa de pensar que estás solo, ¿no? Y que nadie te quiere y que no mereces tener la aprobación de tu familia. Porque hay muchísimas familias españolas que rechazaron a sus hijos y que les echaron de casa o que han renegado de ellos a lo largo de los años. Y afortunadamente hoy en día esto está cambiando y esto es diferente, ¿vale? Que un hijo salga del armario, en la mayoría de las familias ya no se ve tan chocante. Vas a las fiestas del pueblo, imagínate, vestido en plan drag. Y la mayoría de la gente dirá, ¿qué coño es esto? Porque tienen prejuicios debido a la ignorancia, ¿vale? Entonces, en muchos de estos casos, ilustrar o saber defender lo tuyo también es muy, muy importante. O sea, que no solamente lo vean como una fase o como una actitud de rebeldía, ¿no? Que lo vean como algo que forma parte de ti, forma parte de tu identidad, ¿no? En Madrid, el barrio de Malasaña, el barrio de Chueca, en aquella época era Sodoma y Gomorra, había crimen, drogas, prostitución, pero siempre fue un lugar en el que afloraron bares de ambiente, ¿vale? El bar de ambiente es al que se le llama, bueno, pues a un bar que puede ser para gays, para lesbianas o para gente, personas queer, pero erróneamente siempre se relaciona esto, pues por ejemplo, ya os hablaba de la gente perteneciente al colectivo drag, actualmente está renaciendo, ¿no? De sus cenizas gracias pues a shows como RuPaul. Ahora mismo esto es un fenómeno mundial, un fenómeno planetario. El otro día estuve viendo la final, que por cierto estoy muy contenta con el resultado, decídmelo en los comentarios qué opináis de esto. Y es que dedicaron un trocito a hablar del orgullo, ¿no? Y por eso también se me ocurrió hacer este vídeo. Y decían que es increíble que un programa queer para personas queer y con pretensiones queer haya tenido este exitazo.
Pero he de decir también que aquí hay un doble rasero, amigos, porque una cosa es que todo este vestido, ¿no?, de glamour, de brillo, de tal, de pascual, pero al final lo que subyace y lo importante, y por eso hice los vídeos de historia del drag, es que ha sido un colectivo que ha estado reprimido durante años y años, incluso a día de hoy. Se consideraba como algo de baja calaña, ¿no?, de gente de mal vivir. Y esto que no se nos olvide nunca. Uno de los artífices, una de las personas más notorias, icónicas, que han hecho posible que este desfile, ¿no?, y que esta celebración sea como es hoy en día, también ha sido artífice de que dos personas del mismo sexo en nuestro país puedan contraer matrimonio, que esto ha sido hace relativamente poco, creo que fue en 2015, es Pedro Cerolo. Y en 1997 ya la marcha contaba con 8 carrozas y todo empezó, he visto una entrevista ahí al fundador de la revista Shanghai, decía que el tema de las carrozas surgió de la manera más espontánea, y es que alquilaron a un señor de una empresa de construcción un camioneto, le pusieron globos y tal, ¿no? Bueno, y en el 2000 ya se concentraban más de 100.000 personas en esta marcha. Es uno de los eventos que más personas concentra en toda Europa. Esto es increíble, chicos, o sea, ¿sabéis lo que significa esto para personas que vivieron en aquellos momentos? Si sois personas del colectivo queer, que habéis nacido pues a partir de los 90, sabréis que las cosas han estado un poco más fáciles. Ojo, no estoy diciendo que esto sea un camino de rosas, pero imaginaos haber nacido en los 50, en los 60. Voy a intentar dejaros diferentes entrevistas y documentales en la cajita, ¿vale? Porque es importante que no se nos olvide que las personas del colectivo queer también tienen 70 y también tienen 80 años y también han llegado incluso a casarse por puras convicciones tradicionales, ¿no?, y culturales, simplemente por no atreverse a salir ahí fuera, ¿no? Simplemente pues por sobrevivir. Otro hito importante, queridos amigos, y es que en España se ha aprobado la Ley de Identidad de Género, que despatologiza la transexualidad. Se deja de ver como una enfermedad, como una tara mental. La disforia de género es algo absolutamente amplio, con diversos matices. Aquí, antes de seguir, quiero pedir perdón por si en algún momento digo una palabra que no es y tal, porque yo misma estoy aprendiendo, ¿no?, y me estoy intentando nutrir. Y hace poco en Instagram hice una pequeña encuesta con las personas transexuales que siguen este canal para que me explicasen un poquito más acerca de todo esto, y es que no hace falta que estés operado, que hayas pasado por un proceso quirúrgico, no hace falta que te hayas tenido que hormonar, ¿no?, para definirte como transexual. Que esto también es un error que se comete muy a menudo, y que si buscáis en internet definiciones de la transexualidad, siempre se va al tema de que has tenido que pasar por el proceso quirúrgico, y esto no es así. ¿Qué significa LGBTIQ? Todas estas palabras, siglas, que muchas veces decimos, pero ¿y esto, la Q, de dónde es el plus? Normalmente se define como lesbianas, bisexuales, transexuales, homosexuales, intersexuales, asexuales, en definición, en fin. A mí me gusta mucho utilizar la palabra queer, ya os he dicho, origen, lo tenéis en el vídeo que hice. Y no paro de decir en este vídeo que no se nos olvide, en 2016 se produjo el tiroteo más sangriento en la historia de Estados Unidos, en Orlando, y fue en un garito de ambiente. Y murieron casi el cuádruple de personas que murieron en Columbine. Esto es muy triste y alarmante, y tiene que llevarnos a asistir a estas marchas, a asistir a estos eventos, a estas reivindicaciones que hay que seguir, que hay que continuar luchando. Y estas luchas son necesarias y son importantes, y es esencial también que se den cuenta las personas que no lo entienden o que están en proceso de entenderlo, cuál es la pretensión real de todo esto, ¿vale? Que no es solamente ir a Madrid, emborracharte durante 4 días, una celebración, ¿no? Porque al final estás conmemorando y reivindicando tu libertad, ¿no? De ser quien eres sin tener miedo, sin que nadie te diga nada. Pero recordad, decidle siempre a las personas a las que le digáis, a vuestros padres, madres, a quien sea, oye, me voy al orgullo. ¿Y sabes por qué me voy al orgullo? En fin, hemos hablado antes del origen, de los orígenes, de los orígenes. En el 69, en un bar llamado Stonewall Inn en Estados Unidos, se produjo una redada policial como las que se hacían continuamente, porque ya os digo, colectivo queer, pues ala. Las personas de allí dijeron basta. No aguantaron más. Y hubo, pues os podéis imaginar, un pitote de la hostia. Por eso en el mes de junio se conmemora, ¿no?, y se celebra este mes del orgullo.
Pero es que no solamente del orgullo LGBT, ya os he dicho antes. Por ejemplo, el Black Pride. Al final, cualquier reivindicación que luche por tus derechos humanos, sobre todo si has sido un colectivo que estás en riesgo de exclusión social y que has sufrido la represión a lo largo de la historia de la humanidad. Solamente un año después ya se estaba conmemorando la valentía de estas personas. Y en principio se llamaba Poder Gay, Gay Power, pero al final se acabó denominando como Gay Pride, orgullo gay. Y, por ejemplo, ¿de dónde surge el tema de la bandera, de los colores que representan, quién lo creó? Pues fue Gilbert Baker en el 78 cuando lanzó este símbolo, porque hasta ese momento se había utilizado el triángulo rosado, que desgraciadamente tenía unas connotaciones negativas porque se habían utilizado en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis para identificar a las personas queer, ¿no? Como sabéis en el vídeo en el que expliqué el significado del vídeo de Deutschland, de Rammstein, hablamos, ¿no?, de toda esa simbología y se utilizó en una marcha organizada por Harvey Milk. Si os gusta Sean Penn, si os gusta el cine, os recomiendo muchísimo que veáis la peli. Al principio eran 8 colores en vez de 6, pero os voy a leer algunos. Por ejemplo, el rosa representa el sexo, el rojo la vida, el naranja curación, el amarillo el sol, el verde la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Son aspectos de la identidad queer. Hemos hablado antes de Cerolo y hablamos en este caso de Brenda Howard en Norteamérica como artífice del aumento en la participación y bueno, pues la consolidación de este mes del orgullo. Una activista bisexual que ha hecho muchísimo por los derechos LGBTI. Tenemos a Craig Schoonmaker, Robert Martin, pero Sylvia Rivera sin duda es uno de esos iconos máximos, porque en las revueltas de Stonewall, una mujer transexual que dio un discurso, ¿no?, en favor de los derechos humanos, ¿no?, y de su poder frente a esa represión absurda y esa miseria a la que habían estado abocados durante tantísimos años y a la que siguen abocados hoy en día en muchísimos aspectos de la vida. Entonces, ¿en qué momento junio ya se establece, ¿no?, como mes del orgullo? Fue en el 99 por parte de Bill Clinton, y es curioso porque es que Trump hace creo que 2 meses o por ahí dijo en su Twitter que hay que celebrar el orgullo gay, que las personas del colectivo LGBT han hecho muchísimo por los derechos humanos, que hay que seguir luchando, bla, 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 ¿no? Estrategia política o no, al final es verdad que las palabras se las lleva el viento y por mí me puede decir misa. Pero que este señor haga eso en su Twitter, pues ya me parece bien, me parece positivo. Mejor que muchas otras perligas que suelta por ahí, ¿no? En fin, en 2017 aumentaron los delitos de odio en el colectivo un 36% según el Ministerio del Interior. La primera causa de bullying en el colegio es pertenecer al colectivo LGBT. Y el 85% del colectivo trans está en paro por discriminación. Tenemos que seguir ahí, al pie del cañón. Y con vuestra ayuda y con toda esa gente que hay ahí fuera que tenga ganas de seguir reivindicando sus derechos, porque al final hemos dicho, estos son derechos humanos y no hay más. Que si queremos seguir al pie del cañón, tenemos que recordarlo día tras día. Y al final, ¿por qué me insisto tanto el vídeo de Showgirls, historia del drag, no sé qué, no sé cuántos? Porque desde hace un año, queridos amigos, yo decidí que tenía que utilizar mi canal de difusión, por pequeñico que sea, porque yo no soy nadie, ¿vale?, en este mundillo de YouTube, ni en este mundillo influencer, porque yo no vivo de esto. Tengo que utilizar estas herramientas que tengo para ayudar, si puedo, de algún modo. Bueno, y a título personal me gustaría dedicar este vídeo a todas esas personas que siguen este canal, que pertenecen al colectivo, que sé que sois muchísimos, porque hablamos por Instagram cada 2x3, que sepáis que aquí en GoatCloud tenéis un cobijo, tenéis un lugar en el que poder expresaros. Ya lo habéis visto en todas las quedadas, ¿no? Que es un conjunto, es un crisol de personas que no tienen ningún límite y ninguna atadura para expresarse como se sienten. Y eso es algo que en este canal se ha recordado una y otra vez. No solo a nivel y materia de vestimenta y de apariencia, ¿no?, sino sobre todo a nivel de tu pureza, de quién eres en realidad. Por favor, dejadme vuestras impresiones en comentarios, vuestras experiencias, vuestros pensamientos, todo, por favor, dejádmelo allí, dejadme esos likes, compartid este vídeo si os ha molado y nos vemos en próximos vídeos.